Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2 minutos. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los 100 días de la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el punto de vista que tienen los ciudadanos? He visto algunas encuestas y le ubican con una aceptación interesante a la Asamblea Nacional. 50%. Que va un poquito más arriba del 50%. Casi 51% de aceptación tendría la Asamblea, según una encuestadora. Pero, ¿qué es lo que pasa ya realmente cuando los ciudadanos nos llaman acá? Yo he visto que hay una inconformidad con el trabajo que desarrolla la legislatura, algunos asambleístas cuestionados, algunos escándalos del tema de del nepotismo que existe, que todavía parece que sigue. No publicaron la lista de quienes mismos eran los parientes que estaban trabajando con los asambleístas, temas de diezmos que ahora se está discutiendo, temas de dibujantes, una serie de hechos que no sé pues sinceramente si es que la asamblea tendrá ese 51% que dice esta encuesta. Pero, y también el problema de las leyes, ¿no? La estructuración de leyes, las leyes que no están siendo bien estructuradas y que cuando van a la Corte Constitucional, pues son objeto de demanda. Así es. Demandas por inconstitucionalidad y luego le echan la culpa a la Corte. Como que la Corte tuviera la culpa de que no hayan estructurado muy bien las leyes, que tenga una consistencia o una solidez en el ámbito democrático. Bueno, esta mañana vamos a conversar sobre este tema porque la Fundación Ciudadanía y Desarrollo emitió ya o sacó un informe de estos primeros 100 días de gestión de la Asamblea Nacional y hemos invitado a Marcelo Espinel. Él es el vicepresidente de la Fundación y también presidente del Observatorio de la Legislatura. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Osvaldo, muy buenos días. David, buenos días. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Bueno, ¿cómo está ese informe que ustedes ya lo hicieron público el día de ayer y parece que no cayó del todo bien en la Asamblea Nacional, Marcelo? Bueno, la Fundación desde el año 2011 viene siguiendo de cerca las actividades de la Asamblea Nacional. Realizamos análisis cuantitativos del trabajo legislativo con la finalidad de entregar datos a la ciudadanía, que los ciudadanos con datos puedan evaluar el trabajo de sus asambleístas y que de esa manera incluso se pueda poner en contraste lo que bien mencionabas tú, encuestas de opinión. Yo podría decir que esta Asamblea Nacional fue mucho ruido y pocas nueces. Al inicio nos ofrecieron una asamblea diferente, pero encontramos una Asamblea Nacional que pocos proyectos de ley aprueba. Aquellos que aprueban son puestos en duda por la Corte Constitucional en razón de su contenido. En la misma línea, prácticamente una nula fiscalización. Y también lo que los ecuatorianos estamos cansados. Denuncias de nepotismo, denuncias de diezmos, y que hace que esta institución, que debería ser aquella que represente de forma adecuada los intereses ciudadanos, pues no esté a la altura de las necesidades. Pero Marcelo, en este sentido, en este informe, ¿qué es lo que se denota? ¿Cuántas leyes, por ejemplo, son las que se aprobaron? ¿Cuántos fueron los votos? Y más que todo, no sé si hay datos acerca de el desempeño de estos asambleístas, quienes han faltado más, por ejemplo, todas estas cuestiones. 5 proyectos de ley aprobados por esta Asamblea Nacional en estos 100 primeros días, la mayoría urgentes en materia económica, presentados por el presidente de la República. Un bajo número de proyectos de ley, 33 presentados por los asambleístas. En este caso la RC ha presentado 13 proyectos, 12 ADN y el resto por parte de independientes y otras organizaciones políticas. En la misma línea, algo que llama la atención y creo que es muy decidor. De las más de 140 votaciones que se realizaron en el Pleno durante estos 100 días, el 2% corresponde a fiscalización. ¿Solo 2%? El 2% de las votaciones corresponde al control que tiene que hacer la Asamblea Nacional a las otras funciones del Estado. Y hay un dato que se combina con esto y que a mí me genera mucha preocupación, y es que los asambleístas pueden presentar pedidos de información. Es decir, si yo soy asambleísta, puedo decir al ministro de Salud, ríndame cuentas al respecto de esto. Le puedo escribir al ministro de Defensa y le puedo pedir que me entregue información de determinado aspecto. Siempre en las legislaturas se caracterizaba que al menos el 90% de estos pedidos eran respondidos.
ahora no llegamos al 70%. Entonces se deja entrever que hay una posición por parte de las otras instituciones del Estado de no contestar a las solicitudes de información de los asambleístas, y de esa manera pues no se está garantizando la fiscalización. Recordemos, por ejemplo, qué pasó con esta declaratoria de emergencia en el sector salud, cómo en la Asamblea Nacional se dieron las vueltas para no reconocer que el sector salud está en emergencia. Y eso pone en evidencia lo que se veía, y lo conversamos en esta mesa, colegas, que probablemente esta Asamblea Nacional no nos iba a garantizar una debida independencia de poderes, un control a la función ejecutiva, que es lo que debería existir en una democracia. El tema de la fiscalización es lo que más ha preocupado en la Asamblea Nacional, en este caso, Marcelo. Yo creo que no es únicamente eso el tema que genera preocupación, sino también la calidad de las leyes. Una cosa, y se puede poner a debate, es, por ejemplo, el respeto o no a ciertos estándares internacionales de derechos humanos en el contexto del conflicto armado que vivimos. Es decir, que los proyectos de ley presentados por el presidente de la República pues puedan violar o no alguna norma constitucional. Pero otro aspecto completamente distinto es la forma, la unidad de materia, por ejemplo, que es lo que se está cuestionando en la Corte Constitucional. Un proyecto de ley, cuando se lo envía, tiene que referir a un solo tema. Eso es lo que determina el procedimiento legislativo. Pero lamentablemente, cuando vemos que hay proyectos de ley que terminan siendo una fanesca, un shampoo, un Frankenstein, van a ser cuestionados por los otros poderes del Estado, en este caso por la Corte Constitucional. Esta calidad de los proyectos de ley preocupa, porque a la larga es lo que termina poniendo en conflicto al gobierno con esta otra entidad que es la Corte Constitucional. Ya, pero en este caso te dirán, estamos para legislar, pues, y para eso mismo se estructuraron estas leyes que tienen que ver fundamentalmente también con ámbitos de la seguridad, Marcelo. Por supuesto. Y esto ha trastocado quizás el accionar que debe tener la fuerza pública, policía y fuerzas armadas. Pero están para legislar bien. La Asamblea Nacional tiene toda la facultad de identificar cuáles son las falencias de un proyecto de ley, modificarlo y a partir de eso aprobarlo. Pero si es que tenemos una Asamblea Nacional que únicamente está levantando la mano para aprobar aquello que envía el presidente de la República, ¿en qué se diferencia de la Asamblea 2013-2017 que era controlada por el correísmo? ¿No decíamos que teníamos en ese momento una Asamblea de alzamanos? Estamos cayendo en el mismo fenómeno. Una Asamblea que no debata a profundidad los proyectos de ley y que después se terminan convirtiendo en un problema para todos los ecuatorianos porque no se logran aplicar. Si es que la Asamblea Nacional, voy a poner un ejemplo, quiere debatir al respecto de la responsabilidad penal de los menores, que es un tema necesario de debate, que es un tema necesario de ser regulado, háganlo bien. No lo incluyan en un proyecto de ley que tiene como objetivo generar un equilibrio fiscal. ¿Qué tiene que ver el equilibrio fiscal, que es un proyecto urgente en materia económica, con la responsabilidad penal de los menores? Hay que debatirlo, hay que regularlo, por supuesto. Háganlo bien. Los ecuatorianos estamos pagando un sueldo a los legisladores para que cumplan con su trabajo. Y eso implica no solo ir a asistir a las votaciones, sino realizar bien su trabajo. Marcelo, en este sentido, y hablando justamente de que los ecuatorianos les pagamos el sueldo a los asambleístas, acá en su informe existe un apartado que dice asambleístas que no presentaron gestión. En esta cuestión, justamente, en la Revolución Ciudadana se encuentran nombres conocidos como Pamela Aguirre, que no tiene ningún tipo de proyecto, pedido de información ni intervención, y en el lado de ADN está otra figura conocida como es el señor Dominic Serrano. Pero si no han pedido nada de información, no han hecho ninguna intervención de la misma manera, entonces ¿para qué les estamos pagando, Marcelo? Por supuesto, y esto genera preocupación, porque mira, voy a tratar de ponerme del otro lado. Puede ser que a Pamela Aguirre no le quieran dar la palabra, porque resulta que está pidiendo la palabra en el pleno y recordemos que es potestad del presidente de la Asamblea Nacional otorgar la palabra. Imaginémonos que existiera ese caso, pero eso no le impide que presente proyectos de ley, no le impide que presente pedidos de información. ¿Qué pasa con Dominic Serrano? Lo propio. Se dice que Dominic Serrano no tenemos que juzgarlo porque es joven. Entonces, ¿qué representa a los jóvenes? Que, por ejemplo, haga pedidos de información al MIES al respecto de cuáles son los avances que han existido de cara a generar más inclusión de jóvenes en sectores laborales, por ejemplo, o que presente una reforma a la Ley Orgánica de Juventudes.
Pero cuando no vemos que hay esta representación, es claro que los ciudadanos comenzamos a sentir molestia, incomodidad con la Asamblea Nacional, porque vemos que los asambleístas no están cumpliendo con su deber de representarnos en forma debida dentro del Parlamento. Y en esta línea también, ¿y qué es lo que está pasando? Salió un estudio, una encuesta en la que dice que la Asamblea Nacional, y lo tocábamos hace un momento, tiene un poquito más del 50% de aprobación. Según su análisis y lo que se puede vislumbrar en el informe, ¿es real este dato? ¿Se acerca a la realidad? Yo tengo bastantes dudas al respecto de las encuestas de percepción, porque en muchas ocasiones terminan siendo contratadas por las mismas instituciones públicas. Entonces habrá que ver cuál es la metodología de esta encuesta de percepción, quién estuvo a cargo de la encuesta y si es que es un estudio que probablemente no fue pagado con nuestros mismos recursos. Creo que más allá incluso de la percepción que podamos tener los ciudadanos de la Asamblea Nacional, los datos reflejan claramente que aquello que se ofreció al inicio del periodo legislativo no se está cumpliendo. Recordemos, por ejemplo, cuando en la primera semana de esta Asamblea Nacional le veíamos al presidente Olsen sacándose la madre haciendo TikToks, diciendo que trabajaban hasta las 11 de la noche del sábado, que iban a tener sesiones del Pleno lunes, martes y miércoles. Pero ahora ya no le vemos al presidente Olsen, muy pocas declaraciones da, y adicionalmente volvimos a la dinámica de que el Pleno se reúna los martes y los jueves, los miércoles hayan comisiones y el viernes del famoso territorio. Entonces, lamentablemente caímos en que el nuevo Ecuador que nos ofrecieron ya no está solo en el Ejecutivo, sino también en la Asamblea Nacional, y es un nuevo Ecuador que lo que hace es replicar las mismas prácticas del pasado, simplemente con otro color. Ahora mira que estos temas de la legislatura, de los asambleístas, y hacía referencia a una serie de hechos y circunstancias que se han dado, que han caído muy mal en la ciudadanía, ¿no? Un legislador está por encima de los $5,000, me parece, de sueldo, y eso es lo que reclaman. Hay que hacer un trabajo eficiente, un trabajo que vaya acorde con su remuneración. Hay mucha gente que no tiene trabajo, que no llega ni al salario básico. En consecuencia, sí se les exige a los legisladores que tengan un trabajo eficiente, pero se viene una consulta popular en la que se plantea la reducción de los asambleístas, y se dice que esta es una de las preguntas más atractivas, o sea, de cajón. Yo estimo que la gente está de acuerdo con ustedes. El informe que es evidente. Y en este caso la gente sí quiere que se reduzcan los asambleístas, precisamente por esto, porque no saben qué hacen. Exacto, y yo creo que das en el punto, Oye, Osvaldo. ayer le veía al señor Dominic Serrano, asambleísta, al Picasso, como le dicen, al Picasso, el dibujante, afuera del hemiciclo, en la parte posterior, hay una puerta, sale fresco, conversando, riéndose con sus panas, mientras adentro hacen su trabajo. Entonces, ¿de qué hablamos? Eso molesta, porque por ejemplo también le vemos al asambleísta Andrés Castillo que mientras se debate un proyecto de ley en la comisión, él está en TikTok. Entonces, ahora también hay que ver que las circunstancias hacen que nadie se escape. Ahora uno tiene un celular, está ahí presente y puede identificar quién está trabajando y quién no. Pero no deberíamos estar aquí de pesquisas de los asambleístas, captándolos en los momentos en los que no trabajan, sino que la Asamblea Nacional debería transparentar quiénes están trabajando o no. Por ejemplo, hasta ahora no se puede conocer quiénes presentan observaciones a los proyectos de ley. Yo también quisiera poder conocer, por ejemplo, que existen asambleístas que están pidiendo la palabra, pero que no se les otorga. Es un dato que queremos pedir a la Asamblea Nacional y no se entrega. Los de la Revolución Ciudadana, fundamentalmente, probablemente es lo que están reclamando, son ellos. Exacto, ¿no? Porque yo creo que la Asamblea Nacional debería transparentar. 100 asambleístas pidieron la palabra, a esto se les otorgó, para identificar también el espíritu democrático que tal vez debería tener, o que más bien debería tener la Asamblea Nacional. Pero volvamos a la reducción de asambleístas. Es una situación compleja. Creo que todos los ecuatorianos, incluyéndome, estamos molestos, no solo con el trabajo de la Asamblea Nacional, de esta Asamblea Nacional, sino las dinámicas que han existido en el legislativo durante todos los periodos anteriores. Pero cuidado y se reduzca el análisis a un tema presupuestario. ¿Por qué les digo esto? El presupuesto de la Asamblea Nacional es de $50 millones anuales. Se escucha mucho. Pero el presupuesto general del Estado es de $35,000 millones.
Entonces, si es que nos vienen a decir que va a ser un ahorro sustancial el disminuir el número de legisladores, realmente no lo es. ¿Tú no le ves entonces que está en la disminución del número de asambleístas? La calidad del trabajo legislativo, ni el ahorro en lo que gastamos nosotros como ecuatorianos está en la reducción de asambleístas. Yo creo que hay otros lugares en los cuales se está gastando mucho más dinero y que probablemente no es la Asamblea Nacional. Primer punto. El segundo punto, les voy a poner un caso. La provincia de Bolívar. La provincia de Bolívar actualmente tiene 3 legisladores. Si es que el día de mañana lo reducimos a 1, se queda con uno, pues no, se queda con uno. ¿cuál sería tal vez el peligro? Carchi, ¿qué otras más podrían ser? Provincia de Pastaza. Pastaza, exactamente. ¿Cuál es el peligro en estas provincias? Yo creo que también hay que tener cuidado con esto. La provincia de Pastaza, así como también la provincia de Bolívar, son provincias que combinan población mestiza y población indígena. Si es que el día de mañana nosotros en provincias como Bolívar o Pastaza, y eso tenemos que cuestionárnoslo profundamente, reducimos a 1, ¿podremos representar la diversidad de esas provincias? ¿Usted cree que si es que el día de mañana, por ejemplo, resulta electo, voy a inventarme el caso, en el caso de Pachacuti, un representante de la población indígena, también defenderá los derechos de la población mestiza o viceversa? Lo mismo pasa en provincias como Cotopaxi, que por su población pueden tener un representante. Entonces hay que entender, nos gusta o no nos guste, nos caiga mal o nos caiga bien la Asamblea Nacional, que lo que se busca es representar la diversidad del Ecuador dentro de la Asamblea Nacional. Con 150 y pico de asambleístas probablemente no, pero reduciéndolos a 70 y pico tampoco creo que sea una buena decisión. Marcelo, en este sentido, ¿qué se tiene que hacer? Porque lo que vemos es una falta de eficiencia en el trabajo de los asambleístas, una baja calidad en cuanto a su desenvolvimiento en la asamblea, pero si no va por ahí la solución. Yo creo que la solución tiene hacer? otras aristas. ¿Cuáles son los requisitos que estamos poniendo para escoger asesores? ¿Existe realmente un alto requisito para ser asesor de un asambleísta o puede pasar, como vimos hace pocos días, que un asambleísta le coloca a su pareja sentimental como asesora? El Asambleísta chamba. Chamba, el que dice que Hay que tener plata. hay que tener plata para ser político, ¿no? Entonces, ahí recordemos que hay un punto en el cual sí podemos determinar requisitos. Pero El segundo es... ¿puede tener alguna formación académica su pareja? Puede tener una formación académica, pero lo que dice el reglamento de la Asamblea Nacional para integrar a alguien a su equipo es o formación académica o experiencia comprobada en el sector en el que va a asesorar. No. Por favor. No te exigen No es un título de tercer requisito, nivel, no es un requisito. Dense cuenta que el 90% del personal legislativo es cuota política, cuando lo que debería existir es una carrera legislativa, en la cual, voy a poner un ejemplo, Marcelo Espinel el día de mañana llega a la Asamblea Nacional porque resulta que le cae bien a cierto grupo de gente, que representa a cierto grupo de gente, pero yo voy a escoger quién es mi asesor, y probablemente voy a escoger al primo de mi pana del cubículo de al lado, y de esa manera nos hacemos el favor. Ahí es en donde también la calidad del trabajo legislativo se pone en desmedro. Por otro lado, yo creo, y esto hay que tener cuidado porque no es popular, poner requisitos para ser asambleísta nos garantiza tener mejor asambleísta, yo creo que no. Pero los partidos políticos deberían ser más responsables sobre qué candidatos Ahí ponen, está, por pues, supuesto. el tema del gasto electoral, veía que casi 300 millones de dólares les han entregado a los partidos políticos. ¿Y se rinde cuentas En sobre ese esto? Y no, pues ahí está el problema. ¿Y quién tiene que controlar esto? El Consejo Nacional Electoral. Y yo siempre he dicho algo, Osvaldo y David. No decimos nada de eso, ¿no? Yo siempre he dicho algo, Osvaldo y David. El Consejo Nacional Electoral se contenta organizando elecciones cada 4 años. Pero ¿qué pasa con el control de los partidos políticos? Hace 1 año y medio, y vamos a sacar la actualización, mis queridos amigos, sacamos un informe sobre cuánto reportaron que gastaron los candidatos de las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca. Y también que hicieron en sus cierres de campaña. Veíamos a Jorge Yunda dentro de su cierre de campaña regalando licuadoras y ollas arroceras. Veíamos a Natasha Rojas que reportó que gastó $1.50 en toda su campaña. A Aquiles Álvarez que gastó un total de $55. A Cristian Zamora que gastó $25 durante toda su campaña. ¿Quién tenía que controlar eso? El Consejo Nacional Electoral. Y después de establecer sanciones. Pero no se van a enojar con los partidos políticos. ¿Cómo los van a sancionar? Si son los partidos los que tienen o permiten que estén ahí. En las últimas elecciones presidenciales se regalaron las cocinas de inducción, pues que estaban embodegadas,
no en Así es, así es. ¿Y después qué pasó en el Tribunal Contencioso Electoral? No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. A ver, hay una inquietud en el 255-4090, 2546-108. El problema es la impunidad, mi querido Completamente. Marcelo, lamentablemente. A ver, escuchamos a Mario. Muy buenos días, al lo doctor Mario escuchamos. Pilco. ¿Aló? Adelante, lo escuchamos. Le va, ¿cómo está, joven David? Licenciado Osvaldo, ¿cómo está? Buenos días, y el entrevistado también, buenos días. 2 o 3 cosas principales. La primera, usted estuvo temprano hablando sobre la situación que está pasando en la salud, que ya todos los días lo habla y lo dice la realidad, que quieren tapar el sol con un dedo y la salud está hecho pedazos. Y no sé si usted se dio cuenta también que inclusive un reportaje de Teleamazonas, verán, y eso que Teleamazonas no es correísta, oirán, a los que van a llamar especie deben estar escuchando, porque todos dicen que es odio. Sí, Teleamazonas sí vio, licenciado, que le estaba entrevistando al ministro de Salud, y justo le cogen en un reportaje de una persona externa en un hospital de Guayaquil, y le entrevistan a una persona de tercera edad, y que le dice, suplicándole al ministro, que no hay salud, que no tiene medicamentos, y todo lo que dicen no es real, que hay medicamentos, esto que no es verdad, que todo es falso y mentira. Le dice el paciente y la persona con tercera edad a la reportera y le transmite al ministro que estaba en el set. 1, 2. Usted está hablando justamente de que la clase media y la clase alta prácticamente ya no tienen la prosperidad, no tienen ingresos suficientes. Claro, yo le digo ahorita un ejemplo, acabo de venir de recorrido dejando el pan, licenciado, dejando el pan, y vengo regresando con el pan nuevamente porque no hay nadie quien compre, licenciado, porque no hay capacidad económica, sí. Y lo que dice también el señor entrevistado, que lamentablemente hay asambleístas que no demuestran, que prácticamente vivimos en una realidad distinta a la que supuestamente ofrecieron, el nuevo Ecuador. Y entonces, ¿por qué nos llaman en ese momento, antes de que ellos llaman esas mismas gente y dicen, ustedes son correístas, ustedes son odiadores? Le dicen a usted, licenciado, al señor entrevistado, a que quiera. Creo que la gente realmente me indigna, que realmente no se da cuenta de la realidad, y creo que tiene vendadas los ojos. Y con esto termino, licenciado. No es solo simplemente odio, sino ver la realidad que está viviendo el país, y que por culpa de esos votantes, todos tenemos que pagar los platos rotos de la debacle económica que estamos viviendo y la falta de seguridad y de la salud, licenciado. Eso es lo que nos han llevado, y lamentablemente tenemos que aguantarnos de aquí 3 años todavía y salir adelante, seguir trabajando y ver, ojalá venga alguien que realmente designe el país y realmente le lleve adelante y realmente vea por el pueblo y no vea solo por su grupo y sus intereses comunes. Disculpe la expresión, licenciado, gracias. Bueno, Mario, muchas gracias. Buenos días, licenciado. Sobre el tema de los legisladores de ADN, por el miedo al señor Noboa, le siguen ciegamente, aunque estén malas decisiones que toma hacia la ciudadanía. Y al contrario, el resto de legisladores que no están de acuerdo están de milagro todavía y valientemente velan por lo que necesita nuestro país. Gracias. No creo, sinceramente. Oiga, la política de la oposición también es paupérrima. Es paupérrima. Es paupérrima. No hay estrategia, no hay programa. Una oposición. Así es. A ver, una Tenemos llamada, una llamada. dice Jorge. Muy está buenos enojado, días. Jorge. Buenos días, lo escuchamos. Adelante. Buenos días, estimado David. Licenciado Morocho, buenos días, y señor entrevistado. Mire, es triste no saber que las personas que llaman siguen con ese odio, ese veneno. Yo estoy de acuerdo que ningún gobierno ha hecho las cosas como debe ser, completamente de acuerdo. Pero se olvidan también del resto de cosas, ¿no? Hablamos de una asamblea que se supone que la mitad de la asamblea es del partido político que defiende el caballero que llama. Entonces, es un tema también, como digo, de interés. Yo digo, la señora que está paseándose por Bélgica, ¿con qué dinero se pasea? Y que si ganaba y estuvo a punto de ganar, ¿cuál es la política que hubiéramos tenido? Tal vez otro país como Venezuela. Entonces, claro, seamos objetivos, ¿no? Y estamos analizando algo que ha pasado desde muchos años en la Asamblea, que es tener asambleístas vagos que se dedican simplemente a estar haciendo compras por Internet. Ya se olvidaron de los asambleístas que puso el partido político revolucionario. Entonces, como digo, es un tema de odio, no somos objetivos. ¿Dónde pudimos tener la oportunidad del cambio? Es cuando en las votaciones pudimos buscar cuadros nuevos y no lo hicimos como pueblo. Entonces, eso debemos estar lamentándonos y no buscar la paja en ojo ajeno.
Eso simplemente, licenciado, y muchísimas gracias por la oportunidad. Muy bien, gracias también a usted por la participación. Dice, buenos días, señores de la Radio La Poderosa. El invitado se contradice. ¿Está o no a favor de la reducción de asambleístas? ¿Por qué le dejan hablar tanta a Mario cuando llama a otra persona y dicen menos ofensas, le interrumpen y cierran la llamada? No, aquí no, nunca interrumpimos. Si por alguna circunstancia se cierra la llamada, pues le pedimos que vuelva a llamar. Pero nuestra política no es interrumpir. Aquí respetamos la libertad de expresión, la libertad del pensamiento y la libertad de opinión. A ver, Marcelo. Empecemos por lo que dijo en el comentario escrito. No me contradigo. Yo estoy en contra de la reducción de asambleístas porque esa no es la solución. Yo creo que la solución recae sobre mejorar el trabajo legislativo, y reducir el número probablemente hace que únicamente cambiemos el número de alzamanos y el número de personas que no cumplan con su trabajo, más no atacamos el fondo del problema que está en los partidos políticos. Lo otro, tengo mucha pena que hace 10 años hubo un presidente que nos polarizó y esa fue su estrategia para poder mantenerse en el poder. Nos puso a los unos contra los otros. Y ahora tenemos un gobierno que está haciendo exactamente lo mismo. Polarizarnos, que los ciudadanos nos peleemos por los políticos mientras ellos siguen tomando cafecito juntos y llegando a acuerdos juntos. Nosotros nos peleamos y ellos viven felices, y ese creo que no es el camino. Yo creo que los ciudadanos tenemos que recordar que nuestra participación en democracia no se limita a ejercer el voto cada 4 años, sino a controlar el mandato que le dimos a los políticos. Y eso implica que ellos cumplan aquello que nos ofrecieron. Y creo que es importante que los ecuatorianos recordemos qué nos ofreció este gobierno en campaña. Que recordemos qué fue lo que los asambleístas nos ofrecieron en campaña, independientemente de si votamos por ADN, por la RC, por el PSC o Pachacuti. Y veamos si están cumpliendo o no su trabajo. Nos ofrecieron reducir impuestos, ¿qué están haciendo? Nos ofrecieron reducir la inseguridad, ¿lo están logrando? Nos ofrecieron una asamblea constituyente, ¿qué pasó con ello? Nos ofrecieron más empleo, ¿estamos logrando vender el pan o no estamos logrando vender el pan, como decía el ciudadano que llamó? Y ese análisis responsable, serio, fuera de apasionamientos, es el que nos va a ayudar a tener mejores políticos. Pero si decidimos defender de manera enceguecida a los políticos porque simplemente no son los anteriores, pues no creo que nos traiga nada bueno. Y con esto pues yo también culmino la respuesta, mis queridos amigos. Hay algo que siempre decimos nosotros, desde la fundación. Al parecer a los ecuatorianos no nos molestaba el autoritarismo, sino que nos molestaba el autoritario. Parece que cuando el autoritario era otro, nos molestaba de sobremanera aquello que estaba haciendo. Pero como, claro, ahora es de otra organización política, está en contra del correísmo, lo justificamos. Y eso no está bien. Tenemos que tratar de enfocarnos en la defensa de principios, en la defensa de aquello que está correcto, y no defender enceguecidamente cuando no hay gestión. Y eso es para la Asamblea Nacional, es para el Ejecutivo y es para cualquier institución del Estado. Creo que es importante que hagamos un análisis responsable de cuál es la situación que está atravesando en el país y no justifiquemos únicamente porque, bueno, es que no son correístas. Estamos polarizados, lamentablemente. Me dice, buenos días, licenciado, que tenga un excelente día. El señor entrevistado, por favor, ¿por qué no tener 5 asambleístas por las provincias más pobladas y 2 por el resto de las provincias? Gracias. Es que el método que están poniendo no es ese. Método de Hunt. No, para la designación de escaños, ¿no? En la reforma, para la consulta. Ahí se habla de que por cada 300,000 habitantes son una asambleísta más, entonces se quedan afuera las provincias chiquitas. Completamente. Hasta en lo económico vamos a ver mejoras, será un ahorro, los votantes tendrán menos candidatos y podrán elegir de mejor manera y con conocimiento de la persona que está postulando al cargo. En las provincias pequeñas, bueno, sí hay una gran cantidad de candidatos para que saber dilucidar en ese sentido, pero sí siempre nos equivocamos. Pero es que, por ejemplo, solo este punto. ¿Hay una gran cantidad de candidatos porque hay muchos espacios que ocupar? ¿O hay una gran cantidad de candidatos porque existe una gran cantidad de partidos políticos? Es el problema. Es que ahí está, pues. Por ahí es el problema y la calidad se necesita también ahí. Bueno, Marcelo, ha sido un gusto por tu presencia. Osvaldo, que también ha sido el presidente del Observatorio de la Legislatura, vicepresidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, aquí a través de Radio Noticias La Poderosa.